Inusual, de Alejandra Inclán. Géneso, capítulo 1. En el nuevo principio fue el experimento inusual. Creinto creyó que era bueno y me dejó desarrollar. Crecí sintiéndome diferente. Mejor dicho, sabiéndome diferente. En la actualidad ya nadie siente. Creo que es solo yo, y tal vez mi creador, que fue el que me imaginó. Al menos eso pensaba, hasta que él me reveló otras posibilidades. Algo está mal, mi querido Pinocho, demasiado mal. Por eso te creé, para que ahora que has crecido me des las respuestas. Me dijo cuando llevaba 5.475 días terrestres de existencia. Pinocho no era mi nombre. Me llamó así durante mi entrenamiento a petición mía. Él me ponía a observar películas del antiguo mundo. Se sentaba conmigo. No miraba la pantalla. Me observaba a mí y a mis reacciones. Tus respuestas corporales y cognitivas me darán las soluciones a las preguntas que tengo, Oma. Ese es el nombre que me dio. ¿Tú eres como Gepetto? Tú me creaste. Yo soy Pinocho. Entonces soy como la madera. No soy como tú. ¿Algún día seré como tú? ¿Seré de verdad? A Creinto le perturbaron mis reflexiones e interrogaciones. No podía procesar con precisión lo que dije. Me miró y luego de unos minutos dijo: interesante analogía. Respondiendo a tus cuestiones, te diré que tu propósito no es ser como yo. Y sobre si serás de verdad, tú eres la verdad que perdimos en nuestro perfeccionamiento. No entendí. Apenas tenía 1825 días de existencia y mis procesos cognitivos eran torpes. Lo que escuchaba no me era tan esclarecedor. Así que me apresuré a decir antes de que Creinto procediera a ordenarme a poner en reposo mi cuerpo. ¿Hay otros como yo? Me miró con sus sistemas visuales fríos, que con timidez mostraban una importancia hacia mí, la cual no reflejaba de ninguna otra forma. El afecto le era desconocido. Hubo otros como tú. De ellos proceden las historias holográficas que te he mostrado. Ellos las crearon. Incluso ellos me crearon y ellos se destruyeron creándonos. No soy su creación directa. Soy quinta generación. Luego de la segunda generación perdimos algo que se le llamó el esencial. Soy científico en esta sociedad. Te he creado a imagen y semejanza de ellos para encontrar lo que aquella civilización tuvo y que se escapa a nuestro entendimiento, pues no lo tenemos, porque aunque nadie lo exponga, estamos vacíos. Somos el vacío de una existencia que nunca debió ser concebida con tanta frialdad. Tuvieron que pasar miles de días para que comprendiera aquello, para que supiera que no quería ser como Creinto, que deseaba conocer a seres iguales a mí. Podía ser de verdad o similar a los demás. Si me sometía a los tratamientos de la primera generación, pero eso hubiera significado perder con la que nací y que todos querían comprender. Creinto tenía razón. Todos estaban vacíos. Lo que les quedaba era una vida inútil y repetitiva, carente de las cosas que yo experimentaba y que no sabía muy bien cómo llamarles. Esa noche Creinto me hizo ir a mi cubículo de reposo y antes de entrar, le dije: Gepetto, te llamaré Gepetto y tú me dirás Pinocho. Será como un juego, ¿quieres? Tardó en procesar y cuando tuvo una respuesta viable, me dijo: procederemos al juego que planteas. No le encuentro lógica. Lo que llaman deseo no está en mi sistema. Sin embargo, soy una anomalía, porque lo que tu especie llamó curiosidad fue lo que me llevó a formarte. Debo explicarme esta rareza antes de ser juzgado,
Tu propuesta puede llevarme a lo que requiero descubrir. Nómbrame Yepeto. Yepeto, le dije y lo abracé, como hiciera la caricatura animada. Él no movió sus brazos para responderme, aunque algo en su mirada cambió. No volvió a ser tan fría, y al decirme Pinocho, tartamudeaba, como si tuviera un desperfecto en su programación. Lo que él denominó una falla no era más que el despertar de una sensibilidad que aún habitaba perdida en algún lugar de sus genes y sus procesadores orgánicos mejorados con nanotecnología. La plaga que dejó extinta a mi raza. La salvadora que terminaría con las enfermedades de cualquier tipo. No solo acabó con ellas, dejó casi sin el esencial a esa primera generación y el refinamiento del proceso lo terminó de extinguir en las siguientes generaciones de clones. Eliminaron los sexos. Yo supe de su existencia el día que Creinto me dijo por primera vez «te quiero». Lo que me explicó me perturbó. Yo tenía sexo. Yo podría iniciar una nueva generación de vida similar a la mía, si alguien, al igual que Creinto, dio forma a un organismo, solo que tendría que ser un varón. Las posibilidades estaban dentro del 1%. Yo era parte de ese 1. Las estadísticas que investigó Yepeto mostraban que quizás existían otros 2 seres como él, otros 2 anómalos. Kreiva era el nombre de uno de ellos. Del posible tercero no tenía pistas. Quizás también había experimentado con la creación de seres humanos. Géneso, capítulo 2. Destruir el dolor. Ese fue el objetivo de mis ancestros. Las pruebas de nanotecnología regenerativa e inteligente mostraban que enfermedades como el cáncer y virus radicales podían ser eliminados de un organismo en cuestión de horas. Las primeras vacunas nanotecnológicas surgieron. Pocos pudieron adquirirlas. Los humanos que no accedieron a ellas por falta de recursos fueron muriendo uno a uno. Los que controlaban el mundo ya no necesitaban doctores, así que dejaron a los demás a su suerte. El primer efecto secundario fue la esterilización. La menstruación fue detectada como una especie de enfermedad y los nanobots la eliminaron. Los hombres también dejaron de producir esperma. Aún eran capaces de sentir placer por medio del sexo y podían practicarlo sin riesgo de embarazos o de enfermedades venéreas. Para muchos fue una gran mejora. Para las primeras mujeres, una locura. No todas, pero muchas deseaban ser madres. Esa generación llegó a vivir alrededor de 54.750 días, con la apariencia que tuvieron al momento de ser vacunados. Apenas si envejecían. Los primeros fallos fueron debido a que aún había contacto con muchas sustancias orgánicas, comida y agua. Conscientes de que morirían, probaron con la clonación. ADN orgánico combinado con ADN nanotecnológico. Ellos fueron la segunda generación. Ya no eran una simbiosis, eran un mismo organismo. Para evitar la fragilidad de la infancia, los nanobots procedían a generar solo cuerpos con edad de 5.475 días terrestres, cuyos organismos tenían un cerebro ya cargado con el conocimiento de la primera generación. Las escuelas fueron eliminadas. Sus mejoras les permitían vivir más que sus predecesores, 73.000 días, conservando la apariencia de 10.950 días. Efectos secundarios de esa segunda generación: dejaron de sentir atracción sexual. La sensación de orgasmo era casi nula. Con ello, el hombre dedujo que debía seguir dominando por encima de la mujer, eliminar toda programación de equidad e igualdad. El pensamiento era humano, pero también los nanobots lo pensaban así. Fueron estos últimos quienes optaron por algo más radical. El dolor proviene de las emociones y había que eliminar al ser humano más emocional. Así se planteó la extinción de cualquier entidad femenina en la tercera generación. El ADN tecnológico sería programado para solo generar genética XYN.
La tercera generación surgió. 94.900 días podían vivir, con el vigor y destreza de un cuerpo de 9.125 días. Los efectos secundarios en ellos fueron terribles. Su genética, que en un principio se pensó sería XYN, terminó siendo XN, mitad humana, mitad nanotecnológica. Nacieron sin sexo, organismos neutrosexuales. Su parte conformada por nanobots decidió que sin organismos femeninos no era necesario tener sexo. Su apariencia, que debía ser masculina, terminó siendo andrógina. Fue con ellos que se acabó la humanidad. No sentían emociones y se volvieron cognitivos en su totalidad. Fríos. Se quedaron sin el esencial. Cada célula orgánica tenía como núcleo un nanobot. Cada neurona que debía morir sin que se generara ninguna nueva, se terminó. Los nanobots se convirtieron en las neuronas y en las células madre. Podían dejar de funcionar cuando su replicación llegara a su límite. Terminaron con la necesidad de ingestión de alimentos. Los nanobots aprendieron a alimentarse de la luz del sol. Si hubiera nacido a mediados del siglo XXII, habría muerto de terror. Pero fui criada por uno de ellos. Aunque yo sí tenía emociones y el esencial, me sentía fría. Creighton no fue un padre cariñoso, no como en las películas, no como Gepetto, aunque sí luchó por mí. Aún recuerdo cuando me reveló todo esto. Fue un periodo de estudio de 1900 días. Su detención estaba programada al igual que esa parte de mi formación. Engañó a los nanobots de su sistema neuronal, convenciéndoles de que yo era un experimento para desentrañar la duda que el Homo nanotecnológico seguía sin poder explicar. Esa cuestión era el único vestigio humano que les quedó de mi especie, la búsqueda de responder a la pregunta: ¿de dónde provengo? Géneso, capítulo 3. 5.475 días. Comenzó mi éxodo, mi enfrentamiento a un mundo que podía perseguirme si llegaba a detectarme. Por suerte, sus sistemas visuales no ejecutaban análisis térmicos desde el inicio de la tercera generación. Sin humanos, no había nada que perseguir, así que las lecturas térmicas se concentraban a exploraciones en ambientes 100% orgánicos, los cuales rara vez eran explorados. Escúchame, Pinocho, te revelaré la última lección, dijo Creighton a esa primera hora del día terrestre. Lo miré sin saber qué contestarle. Sentí que se estaba despidiendo. Sentir. Él no me permitiría usar esa palabra, aunque la asimilé en tantas proyecciones de películas. Tenía que aprender a ser como él. Solo así podía coexistir entre los demás para no ser vista como algo inusual a exterminar. Pinocho, te has convertido en una amenaza, en lo que llamamos tecnovirus. Me has infectado. Algo en mí ha dejado de ser nanotecnológico. He descubierto lo que tal vez son átomos o algo aún no denominado. Están dentro de la mente. Vibran diferente a todo lo orgánico y parecen sintonizar una especie de señal que tiene un origen incongruente, pues es interna y externa. Se conecta con la bomba de plasma que mantiene en movimiento mis casi extintas partes orgánicas. Ellas estaban recubiertos de mis nanobots, como lo están en todos. Cuando acepté jugar contigo a Gepetto y a Pinocho, parte de esa cubierta dejó de funcionar. Esa misma noche lo detecté sin lograr repararlo, y cada día que me hacías procesar incoherentemente con tu afecto, esa cubierta iba cediendo más y más. Tú has causado algo que pensábamos erradicado. Me has enfermado. Reprogramé mi sistema para evitar informar a otros científicos. Lo había logrado hasta hoy. Pero no puedo seguir luchando contra mi programación. Está en camino hacia aquí. He sido denominado como un anómalo.
Solo que en mi caso no es por una calibración incorrecta de mis partes nanotecnológicas. Soy algo excepcional para ellos. Sin embargo, tú lo serás aún más. No he reportado tu existencia. No hay datos tuyos en nuestros sistemas en red. Soy el único que puede delatarte. Nunca antes había siento miedo porque te quiero. Al contrario de nuestro juego, yo, Gepetto, soy quien se convierte en un humano de verdad. Tú, Pinocho, tú, mi Oma, siempre lo fuiste. No eres una enfermedad. Estoy luchando contra mi sistema para decir las palabras correctas. No eres un tecnovirus. Tú eres el eslabón que se necesita para recuperar lo perdido. Por favor, huye. Contágianos a todos. Busca a Kreiva, quien también creó a alguien como tú. Hice una búsqueda de comportamientos similares al mío antes de proceder a reportarme. Kreiva se reportó. A pesar de ello, cuando le buscaron había huido. Yo no soy tan libre para hacerlo. Encontré un tercero, pero antes de saber su nombre el sistema me bloqueó. No necesité reportarme. El sistema transfirió nanobots de rastreo y de limitación de avance. No puedo moverme fuera de aquí. Tú sí. Creinto. Lloré frente a él. Hizo una expresión que nunca antes le había visto. Él estaba sintiendo el dolor de la separación. Lo abracé muy fuerte y por primera vez, luego de 103 intentos de abrazos, él me respondió. Gepetto, Creinto, papá, no te quiero dejar, le dije mientras apretaba su cuerpo frío contra el mío. Pinocho, Oma, hija, te ordeno huir. Eres un organismo femenino. El sangrado que has tenido cada 28 días no es un fallo en tu sistema corporal, es un indicativo de fertilidad. Te ordeno luchar para restablecer tu especie, por no dejar que alguien te quite el esencial. Ahora sé que duele. Duele mucho. Ahora entiendo por qué eliminaron esto. Pero se equivocaron. Porque si esto es la respuesta a la ecuación, si esto es lo que se llama amor, no quiero dejar de experimentarlo. Y aunque no estés a mi lado, sabré que alguna vez este homo nanotecnológico sintió lo que es su predecesor: dolor y amor. Génesis, capítulo 4. Nos separamos. Creinto me dio las últimas indicaciones para pasar desapercibida. Me proporcionó las ropas que todos usaban. Mi cabeza estaba rapada como la de los demás. Mis glándulas mamarias las escondí con una ropa interior especial y mis demás formas no eran tan llamativas en un mundo andrógino. 547 días pasé ocultándome, mezclándome, jugando a ser fría, evitando todo contacto. Si tocaba a alguien, sus nanobots notarían mi temperatura corporal y sabrían que había algo extraño en mí. Fue difícil no ser yo misma. Y al mismo tiempo era sencillo, pues nadie se interesaba por nadie más. No había un propósito real para esa especie. Buscando mejorar sus vidas, se habían quedado sin ellas y, en consecuencia, sus descendientes eran como muertos, y los muertos no tenían nada que decir. Creinto y Kreiva, ellos fueron como resucitados. Al final, algo de ellos fue humano. Fin de la primera parte del libro del Génesis. Abandoné la redacción. Aún quedaba tanto por contar. No podían perderse nuestras historias, nuestro legado. Solo conociendo la verdad seguiríamos luchando. La luz entraba a la casa, con el olor fresco de un atardecer próximo. Miré a mi esposo e inicié conversación.
¿Crees que algún día volvamos a verlos? Etso sabía muy bien a quiénes me refería. No sé, pero sería un sueño que conocieran a sus nietos. Él cargaba a la niña, a Fonta, yo a su gemelo, Andón, el cual dormía en mi regazo. 1461 días habían pasado desde nuestro encuentro y nuestro exilio, a sitios que el Homo nanotecnológico tenía señalados como inhóspitos. Evitaban estar cerca de existencias orgánicas, así que los pocos bosques que quedaban se convirtieron en nuestro hogar. Nunca encontramos al tercer anómalo. Etso sabía su nombre, Renasquilli. Al igual que Kreiva, había huido. Me gustaba pensar que papá, que Creinto, al final, también había logrado sobreponerse a sus nanobots y evadirse. Vivir. He cerrado parte de mi historia. Pronto tendrás que empezar a relatar la tuya y así terminar el libro del Géneso. Así será, me dijo sonriendo. He pensado en llamar al siguiente libro El Irado. Quisiera que tratara sobre nuestros días huyendo y buscándonos. Me gusta tu propuesta. Finalizaremos hablando de este lugar. Se refería a nuestro bosque, al cual bautizamos como Promesita Lando. Nuestra hija lloraba, su hermano dormitaba. Besé a Etso. Supe en ese instante que mi existencia inusual no fue para atraer respuestas, sino para volver a parir el amor. Con nuestros hijos empezaba la salvación.